mis crocheteras, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer estas hermosas rosas que están muy fáciles de tejer. Así que si quieres ver cómo se tejen, quédate a ver el tutorial. Yo estaba haciéndoles el tutorial de una rosa hecha pétalo por pétalo, pero pienso que como la mayoría de ustedes están haciendo los buquets para venderlos, pues se lleva demasiado tiempo hacer una sola rosa hecha así. Así que he encontrado, buscando en internet, este diagrama. Es chino. No me gustó cómo queda haciéndolo como se ve en el diagrama, queda así. Así que le he hecho unas cuantas modificaciones. Tampoco me gustó la hoja, le hice una hoja a mi gusto. Pienso que esta opción es más rápida y se ve muy bonita. Más adelante les voy a compartir también el de la rosa hecha pétalo por pétalo. Antes de decirle los materiales, quiero aprovechar para decirles algo importante. En la caja de descripción de cada video les dejo los colores que utilizo, el ganchillo, el número del ganchillo y de casi todos los materiales. Porque a veces cuando estoy grabando el video se me escapa algo y al momento de que vuelvo a mirarlo o alguien me pregunta porque se me olvidó algo, pues yo todo lo escribo ahí. Así que es importante que siempre lean la caja de descripción del video. Cualquier duda saben que pueden dejármela en los comentarios, yo le contesto a todos. Los materiales que voy a utilizar acrílico y algodón porque se parecen mucho. Aunque este es 100% acrílico y este es 100% algodón, pues se siente y se ve muy bonita la combinación. Así que voy a estar utilizando esta marca que es 100% acrílica, número 4. Y el color se llama Sabio Oscuro. Y el de esta marca, que es 100% algodón, número 4, el color se llama 60 rojo. Un ganchillo de 3.5 milímetros, un palito de madera, un poco de alambre, pero como no tengo alambre, pues yo le he quitado eso y he utilizado el alambre que tiene en el centro. Tijeras, una aguja lanera, silicón caliente y esto es para darle un poquito de caliente. Más adelante les muestro cómo. Estos son los materiales que yo voy a utilizar, pero ustedes pueden reemplazarlo por los que ustedes quieran. Donde vivo hay una tormenta de nieve, así que no quiero salir a comprar. Así que vamos a iniciar con el tutorial. Iniciaremos haciendo un nudo corredizo y vamos a hacer 52 cadenas. Voy a hacer las 52 cadenas y ya les muestro lo que vamos a hacer en la primera vuelta. Después de hacer las 52 cadenas, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, iniciando en la segunda cadena desde el ganchillo. Y así vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada cadena hasta llegar aquí. Termino de hacer eso y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer la primera vuelta. Ahora, para iniciar la segunda vuelta vamos a hacer 5 cadenas. Voy a girar el tejido y en ese primer punto voy a hacer un punto alto. Así. Entonces, esas 5 cadenas me van a contar como un punto alto y 2 cadenas al aire. Entonces, ahora voy a saltar 2 puntos y en el siguiente voy a hacer un punto alto, 2 cadenas y en ese mismo punto otro punto alto. Y vamos a ir formando esa V. Ahora salto 2 puntos
En el siguiente repito lo mismo, un punto alto, 2 cadenas y ahí mismo en ese mismo punto otro punto alto. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Voy a seguir haciendo eso mismo por toda la vuelta y cuando llegue aquí les muestro lo que sigue. Estoy terminando para hacer ya la última. Miren, aquí van a saltar ese y en estas 2 hebras que se ven ahí, ahí es que vamos a hacer el último. Dos cadenas y otro punto alto, así. Entonces tienen que tener 18 V en total. Ahora, para iniciar la tercera vuelta vamos a girar el tejido y dentro de esa V vamos a hacer un punto deslizado, así, y voy a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar dentro de esas V. En el primero tenemos 3 cadenas que van a contar como un punto alto. Vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y ahí mismo vamos a hacer 2 puntos altos. Eso es lo que vamos a hacer en cada V. Vamos a repetirlo otra vez. Un punto alto, ahí mismo otro punto alto, 2 cadenas y ahí mismo 2 puntos altos. Así. Y eso es lo que vamos a seguir repitiendo en cada V. Voy a terminar de hacerlas todas y les muestro lo que sigue en la vuelta número 4. Terminé de hacer esa vuelta, que es la número 3. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 4, que es la última. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a trabajar adentro de esos espacios haciendo en ese primero 8 puntos altos. Estoy haciendo el número 8. Ahora, antes de pasar al siguiente espacio para hacer el abanico de los 8 puntos altos, en ese espacio vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora en el siguiente vamos a hacer 8 puntos altos otra vez. Así. Volvemos a hacer en ese espacio un punto bajo. Y seguimos haciendo 8 puntos altos dentro de ese espacio. Y eso es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta. 8 puntos altos en el siguiente espacio aquí, un punto bajo. Vamos a seguir repitiendo esto hasta llegar aquí. Cuando lleguemos aquí, vamos a hacer otro abanico, pero en vez de 8 puntos altos, vamos a hacer 13. Voy a terminar de hacer todos los abanicos de 8 y regreso cuando esté haciendo el último. Terminé de hacer todos los abanicos de 8 puntos altos. Voy a hacer el punto bajo. Y en este último vamos a hacer un abanico, pero en vez de 8 vamos a hacer 13 puntos altos. 8. Miren, pueden ir tejiendo encima de
esos 2 puntos altos de la vuelta anterior. Ahí tengo 8. Y 13. Miren cómo se taparon los 2 puntos altos de la vuelta anterior para tomar esa forma. Entonces, ahora vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto donde nacen esos 2 puntos altos. Ahí, donde está la vuelta de las V's, en donde nace esa primera V. Ahí. Entonces ahí voy a hacer un punto deslizado. Así. Y vamos a cortar este hilo. No tienen que dejarlo largo porque no vamos a hacer nada con esa hebra. Así. Entonces así es como tenemos ya lista el tejido de la flor. Vamos a dejarla en un ladito y ahora vamos a hacer esta parte. Iniciamos haciendo un anillo mágico. Vamos a subir 3 cadenas. Y esas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Ahora vamos a hacer 19 puntos altos contando las 3 cadenas del inicio. En total entonces tendríamos 20 puntos. Terminé de hacer los puntos altos. Ahora vamos a cerrarlo. No lo tienen que cerrar muy apretado porque cuando le estemos poniendo en el palito, pues lo terminamos de cerrar. Vamos a unir con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora vamos a subir 3 cadenas y en ese punto, en ese primer punto, esas 2 hebras que se ven ahí arriba, vamos a hacer un punto alto. En el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto. Entonces tenemos 4 puntos altos contando las 3 cadenas del inicio como uno. Ahora subimos 3 cadenas, giramos el tejido y en el segundo punto, no aquí, ahí ya no vamos a hacer nada, en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Así. Ahora voy a saltar ese punto y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto. Así. Entonces tengo 3 puntos en total. Voy a subir 3 cadenas, voy a girar el tejido, voy a saltar ese punto y en la tercera cadena voy a hacer un punto alto. Ahora tenemos solo 2 puntos. Entonces esto se trata de hacer una disminución, o sea, de tener un punto menos en cada vuelta. Aquí iniciamos con 4, en la siguiente 3, aquí 2 y ya para finalizar este primer, vamos a decirle, este primer pétalo, vamos a decirle, tenemos que hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Voy a cortar el hilo, no tienen que dejarlo largo, y lo estiro así.
Ahora vamos a hacer otro. En el siguiente punto aquí voy a unir el hilo y voy a subir tres cadenas. Voy a aprovechar ahora cuando haga estos 3 puntos y voy a ir escondiendo esta hebra. Entonces vamos a hacer un punto alto en los próximos 3 puntos. 1, 2 y 3. Contando las 3 cadenas del inicio tenemos 4. Subimos 3 cadenas y vamos a repetir lo mismo que en el otro. En el siguiente punto, un punto alto, salto el siguiente punto y en la tercera cadena hago otro punto alto. Tengo un total de 3 puntos. Subo 3 cadenas, giro mi tejido, salto el siguiente punto y en la tercera cadena hago un punto alto. Tengo 2 puntos. Ahora hago 3 cadenas, cortamos el hilo y lo estiramos. Y así vamos a seguir haciéndolo hasta tener 5 en total. El total de puntos que hicimos aquí, que fueron 20, es el necesario para hacer 5 iguales. Voy a terminar de hacer los 3 que me faltan y regreso para mostrarles lo que sigue. Estoy terminando ya el último. Así es como nos debe de quedar, con 5 en total. Y ahora voy a cortar todas estas hebras así. Y estas yo la corté así. La vamos a dejar para terminarla de cortar cuando la pongamos en la flor. Entonces vamos a dejar eso en un lado y ahora vamos a seguir haciendo las hojas. Para las hojas, como les dije al principio, yo voy a utilizar este alambre y como es muy fino, yo lo voy a poner doble. Así. En este lado le voy a dejar un espacio más o menos así, que yo pueda entrar el ganchillo así. Me voy a dar vueltas así. Si ustedes están utilizando un alambre que es más grueso, entonces a la punta le doblan un poquito así que el gancho entre. Un espacio más o menos igual que este. Ahora yo les voy a mostrar para qué vamos a usar eso. Entonces, con el hilo que vamos a hacer las hojas, vamos a dejar un poco más o menos de este largo. Voy a hacer un nudo corredizo, dejando ese un poco así. Y voy a hacer 12 cadenas. Ahí tengo las 12 cadenas. Ahora voy a buscar el alambre. En esa segunda cadena, desde el ganchillo, voy a insertar el gancho así y lo voy a pasar dentro de ese espacio así. Y voy a hacer un punto bajo. Ahora ya podemos cerrar el espacio así y ahora vamos a ir tomando el alambre junto con el hilo cuando hagamos los puntos. Entonces ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo así, tomando también el alambre. En la siguiente cadena un medio punto alto
En las próximas 2 cadenas vamos a hacer un punto alto en cada una. Uno y en la siguiente cadena otro. Así. Ahora en la próxima cadena vamos a hacer un punto alto doble. Enlazamos 2 veces y vamos a sacar por los primeros 2, 2 y 2. Sacamos 3 veces. Ahora en las próximas 2 cadenas un punto alto en cada una. Así. En la próxima cadena un medio punto alto. En la próxima cadena un punto bajo. Y en esa última cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. Una, ya no importa, el alambre lo vamos a dejar ahí detrás. 2 y este hilo también lo vamos a dejar así. Y 3. Ahora vamos a trabajar de este lado haciendo lo mismo. En ese siguiente punto un punto bajo. En el siguiente punto un medio punto alto. En los siguientes 2 puntos un punto alto en cada uno. Uno y en el siguiente otro punto alto. En el siguiente un punto alto doble. Enlazamos 2 veces. Sacamos 2, 2 y 2. En los siguientes 2 puntos un punto alto en cada uno. 1 y 2. Ahora en el siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto bajo. Ahora en ese punto, en el siguiente, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 2 cadenas. En la primera cadenita que hicimos hacemos un punto deslizado, así. Y en este siguiente punto, pues aquí, en ese mismo donde hicimos ese punto bajo ahí, hacemos un punto deslizado. Y cortamos el hilo. Lo dejamos lo suficientemente largo para esconder el hilo en ese mismo tejido. Así. Ahora con la aguja lanera lo insertamos dentro de ese punto así. Vamos a asegurarlo. Lo pasamos por el centro y lo escondemos. Y lo cortamos. Así. Ahora, como esta, vamos a hacer 2 más. Con el silicón caliente o con el pegamento que ustedes vayan a utilizar, vamos a cubrir un poco este alambre. Voy a ponerle un poquito de silicón, un poquito, no tienen que ponerle mucho. Y vamos a cubrir un poco el alambre.
así. Ahora a esta parte de aquí abajo le voy a poner un poquito. Vamos a hacer lo mismo con otra, o sea, vamos a hacer dos iguales. Yo ya la tengo aquí. Y a esta tercera vamos a ponerle un poquito de silicón, pero esta la vamos a hacer un poquito diferente porque con esta vamos a unir aquellas dos. Vamos a darle vuelta, vuelta. Cuando tengan más o menos una distancia así, van a buscar las otras dos y van a darle vueltas por encima, así, uniéndolas todas. Yo le voy a poner un poquito de silicón para que se asegure ahí. Estas las voy a cortar solo voy a dejar el alambre de la última que puse. Así, y en ese poquito de ahí abajo voy a poner un poquito de silicón. Así. Voy a dejar que se seque. Y la voy a cortar. Así. Ahora, quitar esto de aquí. Vamos a buscar la flor y vamos a ponerle el palito. Vamos a buscar esta parte, miren, este es el lado revés y este es el derecho. Entonces lo vamos a poner así y vamos a empezar en la parte donde hicimos los 13 puntos altos. Recuerden que los abanicos son de 8, donde comienza, donde hicimos el abanico de 13 puntos altos, ahí la parte derecha hacia afuera, el revés hacia adentro. Entonces ahí le voy a poner un poco de silicón en esta parte. Voy a poner el palito y le voy a hacer así. Voy a esperar que se seque un poquito. Así. Ahora, esta parte de cómo vamos a ir dándole la forma a la rosa es muy importante. Miren por qué. No podemos ir girando y poniéndola así, o sea que no vaya cayendo una encima de la otra, sino vamos a ir girando. Antes de ponerle la pega le voy a mostrar así, miren, esta parte donde está la primera vuelta de puntos bajos va a ir encima, así, formando eso ahí un poco ancho. Si lo hacen, por ejemplo, en esa parte así y en la próxima pues lo bajan,
se le va a poner la forma de arriba de la rosa fea. Entonces esa parte es muy importante. Ahora, para seguir pegándola, vamos a poner un poco de silicón aquí y voy a darle una vuelta así. Miren, ven, esta parte siempre va a ir encima. Tenemos otro poco de silicón, damos otra vuelta. Miren, ven cómo se va formando ancho esa parte de ahí, así. Otro poquito de silicón, otra vuelta. Y así vamos a ir haciendo por todo el tejido. Y aquí en el final, vamos a ponerle un poquito aquí. Le vamos a poner un poquito aquí abajo, que pegue bien ahí. Y en el último abanico aquí, vamos a ponerle un poquito de silicón aquí arriba y vamos a pegarlo así. Entonces miren cómo quedó esta parte. Así es como le tiene que quedar. Ahora vamos a ponerle esta parte, miren, para donde queda esta hebra, esta es la parte que vamos a pegar así, o sea que la parte derecha y la parte de revés, que es donde está esta hebra, la vamos a poner así, la vamos a entrar en el centro del palito. Entonces estas dos hebras vamos a cortarla, no muy corta así, porque la vamos a pegar aquí. Le voy a poner un poquito para que se vayan pegando así. Ahí. Entonces esta parte es la que vamos a poner aquí, pero una de estas tiene que ir en esta parte. Vamos a tapar ese poquito ahí. Entonces le voy a poner silicón así y vamos a pegarla así. Aguantamos un poquito ahí para que se pegue. Ahora a cada uno de estos 5 le vamos a poner un poquito de silicón aquí adentro y la vamos a ir pegando así. Donde está esta hebra, vamos a cortarla dejándole un poquito. Así, un poquito de silicón, la agarramos ahí y la pegamos. Siguiente. Y ya este que no lo agarre lo suficiente ahí. Ahora vamos a agarrarlo un poquito así para que se peguen bien.
así. Ahora vamos a cubrir el palito con el hilo verde. Vamos a ponerle un poquito de silicón bien pegadito ahí. Vamos a darle vuelta. Así. Voy a cortar esa hebra. Y voy a seguir dando vuelta hasta más o menos así, que las hojas queden así. Bueno, yo le voy a medir para decirle exactamente a qué distancia yo se la dejé a las demás. Ahí. A ver, le voy a decir exactamente a qué distancia yo se la dejé. $7 centímetros. Entonces vamos a dejar esta igual. Más o menos ahí. Entonces voy a poner las hojas, busquen el lado derecho, el lado revés lo ponen hacia afuera, así. Y voy a dar 2 vueltas. Voy a poner un poquito de silicón y voy a dar vueltas por encima de los dos, tomándolo juntos. Así. Y vamos a seguir cubriendo todo el palito hasta llegar aquí abajo. Cuando lleguen a la parte de abajo, le ponen un poquito de silicón. Seguimos cubriendo ahí. Dejo que se seque un poquito. Lo corto con la punta. A mí me gusta quitarle un poquito de la punta. Le pongo otro poquito de silicón. Así. Hago así para asegurar bien el hilo. Bien. Y así es como nos queda. Si ustedes quieren ponerle más hojas, pues ya eso es decisión de ustedes. Pueden hacer otra, ponérsela un poquito más para abajo. A mí me gusta así para los buquets porque pues las hojas de aquí abajo quedan escondidas, no se ven. Entonces así yo pienso que se ve muy bonita con solamente 3. Pero como les dije, eso ya es decisión de ustedes. Ahora, por último, les voy a enseñar algo que muchas me han preguntado, y es que a veces usan un material que le queda mucha pelusa. Yo lo que hago es que le doy un poco de caliente. Ustedes pueden encender ya sea una vela, un velón, lo que sea. Yo lo voy a hacer con esto. Les voy a mostrar.
así. Entonces yo enciendo. No pueden acercárselo mucho porque se quema, se le pone feo, el hilo se le pone negro. Miren, un poco de caliente. Y eso hace que las pelusas pues se le quiten. No la peguen del fuego. Bueno, yo lo voy a seguir haciendo. Ya era únicamente para enseñarles a ustedes. Y así es como nos queda la flor. Así es como se ve. Déjame ver cómo la pongo, que así es como se ve por arriba. Me voy a poner todas aquí para que la vean. Yo hice 5. Bueno, espero que este video les haya gustado, que les sea útil. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios y yo estaré contestándoles a todos. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.